A este personaje lo busqué durante muchos años. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Era el alcalde de Medellín en 1917, Rafael Duque, Rafael Humberto Duque. Poca información hay sobre él en un enorme listado que prácticamente viene a ser un alcalde por año de la existencia de la protectora a partir de 1917, porque los alcaldes no eran de elección popular. Ahora, con periodos de 4 años, pues ya habríamos superado más de los 110 alcaldes. Rafael Duque estuvo entre enero de 1917 a julio de 1918. Es más o menos el prototipo de lo que duraban los alcaldes. ¿Y qué estaba haciendo este señor preocupado por los animales? Pues resulta que en sus intereses de vida, que poco se sabe, se distingue la protección a los ancianos y a los desvalidos precisamente. No era raro entonces que se interesara por las especies animales. Esta es una casa de mendugos de la época. Por el decreto 167 del 27 de julio de 1917, cuando Medellín tenía 70.714 habitantes, Rafael Duque creó la Sociedad Protectora de Animales. La Sociedad de Mejoras Públicas tenía un papel muy importante porque la mayoría de los concejales procedían del seno de esta entidad. Ya los antecedentes para crear la protectora datan de Harold Benham, un comerciante que había llegado acá después de la Primera Guerra Mundial y que fue miembro socio de la Sociedad de Mejoras Públicas, y de Ricardo Lano, quien fue presidente durante mucho tiempo, además de director del periódico Progreso. Fueron ellos quienes manifestaron su interés por la protección de los animales. Se creó una comisión, salió una propuesta, llegó a la alcaldía y el alcalde entonces expidió el decreto correspondiente, nombrando al doctor Gil J. Gil como vicepresidente, a Guillermo Moreno como presidente. De él solamente sabemos que tenía un parentesco cercano con Ricardo Lano y que eran concejales, y al doctor Gil J. Gil, que realmente se llamaba Juvenal Gil Madrigal, un personaje de la medicina humana bastante importante porque fue decano de la Escuela de Medicina y además tenía su consultorio particular en un sector del centro de Medellín que era la plazuela de San Roque. Esa plazuela, que ahora se llama Rafael Uribe Uribe, queda muy cerca al éxito de la calle Junín. Volvamos, esta también es una caricatura de Ricardo Rendón Bravo, el famoso dibujante rionegrero que en su corta vida produjo tanta obra como ninguno otro. Además de que tenía un carácter muy especial, llegó a aproximar algunos de sus personajes a la relación con los seres animales. Esta es la plazuela de San Roque, donde atendía público el doctor Gil J. Gil, que lo llamaron el bisturí de oro por la inmensa cantidad de cirugías que en la época había realizado. Viene otro personaje, pero muchos años después de estos primeros o inicios de la protectora de animales, que fue Belardo Congote, un joven que era estudiante del bachillerato nocturno del Liceo Antioqueño, pero que se desempeñaba durante el día como empleado del ferrocarril de Antioquia en las instalaciones de la estación Medellín, del mismo ferrocarril, en la plaza de Guayaquil, donde en el balcón él alcanzaba a ver el cargue y descargue de los vagones del tren y empezó a conocer las infidencias o los emovientes que llegaban maltratados, especies mayores y especies menores, desde cerdos, bueyes, vacas, terneros, toros y cuanto animal traía sacaba el tren de Medellín. Joaquín Santamaría Toro fue uno de los primeros veterinarios que aparecieron en Medellín. Había otro alemán, Robert Charles,
Scharer, quien tuvo un cargo administrativo en el municipio de Medellín, pero que era socio de la protectora. Joaquín Santamaría fue prácticamente el alma y nervio de la protectora junto con Berardo Concote y atendía a Don Oren, que no tenía ninguna remuneración económica por el trabajo que él hacía. Posteriormente, Berardo sí alcanzó a estar en la nómina y llegó a ser inspector de policía con funciones de tal, para poder controlar los abusos que se daban, sobre todo con los caballos de carga que llegaban y salían desde la plaza de Guayaquil. Joaquín Santamaría tenía su despacho, su consultorio particular en la calle La Alhambra, que lindaba con la plaza de mercado en todo el sector de Guayaquil. Su sello distintivo le sirvió prestado durante un tiempo para la papelería de la protectora y precisamente demuestra el interés por las especies mayores que había en el centro del caballo, el buey, y el reemplazo de la vaca y de los terneros y posteriormente los perros. La calle Bolivia destapada no estaba empedrada, ni menos asfaltada ni encementada. Es una imagen de cómo era la ciudad para esa época. Al fondo se alcanza a ver las torres de la catedral y la imponencia de unas palmeras que fueron muy particulares, sobre todo en esta avenida. Las otras tenían árboles más frondosos. Lo rudimentario demuestra cómo se desplazaba al lado izquierdo una persona humilde cargando unos bultos y ahí se medio alcanza a ver en una de las ventanas de la casa del lado izquierdo las personas que fisgoneaban a lo que pasaba por la calle. Posteriormente pasó el tranvía, pero por aquí, en esta calle, vivió el escritor Tomás Carrasquilla. Los alimentos se vendían de una manera muy informal, puerta a puerta, casa por casa, pasando por el centro de Medellín, que era lo más habitado. Aquí vemos unas mujeres vendiendo productos de panadería, de la misma manera como vendían otros productos procesados en manera muy rudimentaria antes de que se controlaran. Y volvemos a la calle Alhambra. La calle Alhambra que estaba en todo el centro de Medellín porque prácticamente era donde se recibían los visitantes que llegaban no solamente en el tren, sino en las rudimentarias terminales mal llamadas de transporte porque eran unos lotes no construidos en tierra, sin asfalto, con unos techos de agua en lata muy elementales que lo volvían un pantanero en invierno y un polvorero en la época de verano. Y aquí vemos una de las partes de la Plaza de Mercado de Guayaquil, precisamente con los coches de dos ruedas, los caballos y sobre todo el transporte fundamentalmente a lomo de los animales. Fotografía bastante borrosa de las primeras que llegan aquí, finalizando el siglo XIX, y es precisamente los bueyes tirando un carromato con cuatro ruedas. Sin embargo, veamos el número de bueyes que se utilizaban para jalar semejantes cargas. Existía para entonces el tranvía que llamaron de sangre, precisamente por el dolor que se le infería a los caballos, generalmente dos, que tiraban los vagones con un número aproximado de 12 pasajeros, que eran transportados a sectores muy distantes, desde la carrera Sucre o la parte céntrica de la ciudad, iban hasta el Edén, que era la hacienda o finca donde posteriormente se hizo el Bosque de la Independencia o el Jardín Botánico. Iban a Itagüí, a Caldas, La Estrella, Copacabana, inclusive hasta sectores aledaños, con unas 6 bancas recargadas con pasajeros y inusible maltratar estos pobres animales que pronto fueron reemplazados por el tranvía eléctrico, que empezó a circular por la calle Carúpano, hoy llamada la Carrera Junín, la parte céntrica de la ciudad, y se llevó al olvido el tranvía de sangre.
este elemento arquitectónico que todavía subsiste en el jardín botánico sirve de punto de referencia a la altura del paso elevado del actual tren metropolitano y alrededor de él estaba la pista en pavimento donde fue el primer hipódromo que tuvo la ciudad, lo cual creó conflictos entre los apostadores porque los caballos se desplazaban entre la arboleda en sectores que no alcanzaban a tener la visibilidad de los apostadores, lo cual generaba conflictos entre quienes pretendían que su caballo fuera el ganador. Tuvieron que cerrar este espectáculo y posteriormente esa pista se utilizó para el entrenamiento del batallón Girardot del ejército. Aquí se iniciaron entonces las carreras de caballo. Luego aparecieron dos hipódromos, el de la Floresta, el que hoy es el barrio Calasanz, y el de San Francisco, San Fernando, perdón, donde ahora está eh, eh, el mercado grande, la feria que hay en Itagüí, la central mayorista. Esta es la entrada al Circo España, de cual hasta hace poco tiempo sobrevivían algunos referentes de las puertas laterales por donde entraban los caballos sobre la calle Herrera Girardot y ocupaban toda esa enorme manzana, donde se daban espectáculos circenses o espectáculos musicoteatrales y presentaciones en vivo. En la noche se hacían proyecciones rudimentarias con el cinematógrafo, pero fundamentalmente, como su nombre lo dice, fue uno de los circos entre cinco que existieron en la historia del Medellín Taurín. Parte interior del circo, con las graderías, la capacidad locativa que tenía, y volvemos a la calle del sector de la Alhambra y de la estación del ferrocarril de Amagá. Eran dos ferrocarriles que estaban cercanos, separados por la carrera Carabobo. De la Amagá no queda ninguna referencia arquitectónica. Posteriormente, demolido las pocas estructuras que habían, terminaron para los portes de vehículos a gasolina y subsiste la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia. Esta es la fachada ya modificada de la Plaza de Flores, plaza que tiene su nombre por el propietario que la construyó, Rafael Flores, hombre económicamente pudiente que logró la concesión del municipio de Medellín para el comercio de los elementos vitales para la sobrevivencia de las familias asentadas en la ciudad de Medellín. Pero aquí también funcionó una especie de circo de toros. Repito que fueron 5 lugares antes de llegar a la Macarena, donde se realizaban espectáculos de corridas de toros. Luego fue cambiando completamente y ahora es un centro que ha invadido prácticamente casi hasta el Teatro Palotón Uribe, el entorno con todos los productos de abasto. Pero entonces era de Rafael Flores una concesión a un particular. Pero si Rafael Flores podía tener una plaza de mercado, Oroliano Amador reclamó también su derecho y obtuvo la concesión posteriormente para hacer la plaza de mercado de Guayaquil sobre la calle Alhambra, donde él también tenía un palacio de vivienda con un nombre bastante honorífico, que solamente aquí habían palacios y eran el Palacio de Bellas Artes y vamos a ver el otro, el Palacio Municipal. Este circo, esta plaza de mercado de Guayaquil fue diseñada por un arquitecto europeo con unos espacios muy generosos, con una estructura arquitectónica de baja altura, con ventanería en hierro forjado hacia los 4 costados. Tenía la manera de controlar el acceso cerrando las puertas principales. Tenía en el centro un kiosco para hacer espectáculos de divertimento y había instalado sanitarios higiénicos que todavía no eran lo común en la ciudad de Medellín.
Poco tiempo después, empezando el siglo XX, la concesión fue revertida al municipio de Medellín y empezó el desastre de la plaza de mercado de Guayaquil. Aquí vemos cómo el descontrol para esa plaza que fue incapaz para atender las demandas de la ciudadanía, de lo que entraba y de allí salía. Vemos resaltado en color amarillo tenue los dos cuadros cuadrados de los edificios Carré, que es lo único que sobrevive. El resto es todo el deterioro después de dos incendios de la plaza de mercado hacia mediados de los años 80, después de haber desocupado todo lo que se llamó el Pedrero, que era una calle que dio su nombre precisamente porque el piso era hecho en piedra, lo cual lo convertía en una ciénaga pantanosa porque el agua no tenía escorrentía y fue invadida por un montón de cambuches hechos con plásticos, con latones oxidados, con cartones, con pedazos de madera, por donde circulaban centenares y centenares de venteros que no tenían su cabida dentro de la plaza de Guayaquil porque era insuficiente para la demanda de los públicos que llegaban allí a abastecerse a las distintas fracciones de Medellín. Tenemos que hablar de todos estos espacios porque esta imagen de los fruteros vendiendo que no cabían dentro de la plaza, al fondo se ve los rezagos de lo que era la farmacia Pasteur, una bella arquitectura republicana que fue demolida y era el último rezago después de demoler la fachada del pasaje Sucre. Entonces la gente invadió todo el sector aledaño. Ahora está construida precisamente al lado izquierdo, lo que son la sede de la biblioteca EPM y en todo el Parque de las Luces. Pero en este lugar, repito, todo lo que llegaba a la plaza y no podía tener cabida, especialmente de especies, de pequeñas especies, que eran patos, conejos, pollos, gallinas, cerdos, empezaban a ser vendidos en los sectores aledaños al Pedrero. El tranvía municipal, creado por las empresas públicas de Medellín, reemplazó entonces al de sangre y empezó a rodar por distintas partes de la ciudad. En el caso concreto de la calle Carúpano, que después fue la carrera Junín. El río Medellín no había sido canalizado. Los intentos de lo que llamaron la cuelga del río fue hacer unos contenedores hechos con caña brava que se recolectaba en las fanegadas que inundaba el río Medellín para poder contener las inundaciones del río, donde las lavanderas que vendían sus servicios pasando cuadra por cuadra, recogiendo la ropa sucia para lavarla, precisamente en el río Medellín, o para sacar los materiales de construcción, arena, piedras y cascajo para las nuevas construcciones de la ciudad de Medellín. También utilizando los animales, o en las festividades religiosas, como esta procesión en el Parque de Río, donde muchas veces utilizaron también los animales, como los famosos altares de San Isidro, donde se vendían animales para recaudar fondos para las parroquias que patrocinaban estas festividades religiosas, o utilizándolo para cargar precisamente imágenes religiosas, como esta en el Parque de Río, donde los coches son tirados por caballos y son parte integral de los desfiles de religiosos. Guayaquil se pobló completamente de cantinas y de bares, donde el personal que llegaba por las dos líneas del tren, Amagá y Ferrocarril de Antioquia, más los que llegaban por los camiones de gasolina, se desparramaban por la ciudad para comer, comprar y vender muchos productos, como también muchos animales, y entonces proliferaron las cantinas, los lugares de encuentro, los bebederos, donde muchas de las personas que no tenían dónde pagar una pieza para amanecer, terminaban, como en esta acuarela de la pintora Débora Arango, bebiendo en cuanto bar o cantina se encontraban las 24 horas abiertos en el sector céntrico de Medellín. Las estrechas calles, como Carabobo, al pie del Palacio Nacional, con ya los automóviles de gasolina, cargando y descargando
en una ciudad que empezaba a congestionarse por la participación en la misma vía de coches tirados por caballos, bicicletas, carretillas de mano y carros tirados a gasolina. Luego vinieron los camiones de escalera, que se utilizaron no solamente para transporte de personas, sino para carga en sus bancas, quitándole los respaldares y para traer colgados, pues el capacete, las aves y los animales de corral que se vendían en la plaza de Guayaquil. Se fueron invadiendo los terrenos posteriores a la catedral, cercanos al Parque de Bolívar, y se pensó a extender la ciudad. Cada una de estas casas, generalmente de gente que venía emigrante del campo, tenía solares grandes y pequeños donde se compartían con los animales domésticos. Y llegó el incendio de Guayaquil, como llegó el incendio del Parque de Berrío, lo cual empezó a propiciar la renovación urbana de ambos sectores. La más tardía, la de la Plaza de Mercado, porque durante muchos años permaneció la ruina desolada, invadida por cantidades de actividades informales donde no había posibilidad de tener un comercio controlado en forma higiénica sanitaria, porque eran todos cambuches que aparecían y desaparecían. Los funcionarios empezaron a cambiar, como empezaron a cambiar los alcaldes. Hemos visto más o menos cada 10 meses, cada año. Y cada alcalde llegaba con sus nuevos funcionarios a marcar, a cambiar, a crear y anular dependencias que según ellos no se necesitaban. Entonces fue así como la sociedad protectora empezó a tener dependencia de higiene, de epidemiología, de la Oficina de Control Animal, pasaban a salud pública, salud y asistencia social, a saneamiento, a la higiene ambiental, acoso municipal, a la Secretaría de Salud, inclusive hasta pensar cuando se creó la central de zoonosis. Y de la misma manera tenía que cambiar lugares de encuentro y las oficinas, en la enfermería del Servicio Externo Municipal, donde en la época funcionaba la emisora Ecos de la Montaña, pidiendo prestado un espacio en el Departamento de Asistencia Social de Salud Pública, porque resulta que este departamento cogió 10 entes, de los cuales el octavo era la protectora de animales, compartiendo con el servicio social, la colonia de Belencito, la colonia de vacaciones La Candelaria, las guarderías, el hogar de tránsito, el cementerio universal, las salas cunas, el anfiteatro, el Centro Integrado de Salud de San Antonio, de Prado, en fin. Era imposible entonces que la identidad de la protectora pudiera sobrevivir en medio de tantos cambios estructurales que se daban. Así como tenía que prestar otros espacios de la cooperativa de empleados del ferrocarril de Antioquia por el contacto de Gerardo Congote, su secretario, o en el Centro Femenino de Estudios, o en la Cámara de Comercio, o en una oficina en Carabobo con SEA, que era propiedad de uno de los socios de la protectora, o en el Instituto de Bellas Artes, allá en el famoso palacio, que muchas veces negó la posibilidad de que la protectora en las épocas difíciles, cuando era desplazada por los alcaldes del Palacio Municipal, idearan un pequeño rincón allá en la Avenida La Playa para poder seguir funcionando abierto al público. Entonces se fueron para el edificio Santa Cruz, donde otro socio, o para un taller de metalmecánica de otro socio. Y así interminablemente, dependiendo de las circunstancias de cada una de los cambios de la administración municipal. De ese palacio, donde en los años 40, 50, estuvo durante muchos periodos de alcaldes, competía con el Palacio de Bellas Artes, que más o menos es de la misma época, y con las casas donde no tenían habitaciones sino piezas. Entonces resulta que el Palacio Municipal no tenía oficinas sino piezas. Entonces pasaban de la pieza del sótano a la pieza número 203 del segundo piso o la 105 del primer piso, compartiendo con cuanta entidad había y unidos por puertas a ambos lados, hacia los corredores externos, hacia el patio central o
o las aperturas internas que comunicaban con las oficinas, quitándole toda la privacidad, o en la parte baja compartiendo con la inspección de policía, donde los ventanales de los detenidos, mientras los pasaban a la permanencia, permanecían ahí viendo a las empleadas de la protectora a través de los ventanales, siempre como desplegadas y desalojadas y supervisadas por la Contraloría y cuantas dependencias oficiales existían, para hacer unos pequeños inventarios de muebles que ni siquiera eran del municipio de Medellín, sino prestados por socios de la protectora, desde las máquinas de escribir hasta las estanterías y los escritorios. Cada que llegaba un alcalde, le iban quitando los aportes económicos o los aportes con funcionarios del municipio de Medellín, que lo más que hacían era obstaculizar el nombramiento, el funcionamiento normal de la protectora, que se preocupaba por defender de la explotación a los animales en las distintas instancias de lo que estamos viendo, cuando llegaban empleados que provenían de la feria de ganado o de los cocheros que recogían los animales como zogueros. Este es el Medellín de la época, una imagen de una manifestación política en toda la plaza de Guayaquil, al pie de los edificios Carré, donde vemos la proliferación de personas inimaginable y precisamente toda esta gente desplazada, muchos de ellos radicados en este sector que era como un puerto seco, a donde llegaban y de donde salían la economía de la ciudad de Medellín, el puerto seco de Guayaquil. Todos estos personajes tenían relación directa o indirecta porque llegó a tener 500 socios dentro de su nómina de apoyo para poder pagar los funcionarios, dándole la importancia a las mujeres, que quizá fue una de las primeras entidades que recibieron en su seno no solamente la parte administrativa, sino como socias a las mujeres, posteriormente a los niños y generalmente los hombres, que provenían de distintas procedencias de los estratos socioeconómicos, profesionales o personas humildes que desempeñaban oficios, hasta llegar a tener cocheros que se afiliaban en los ideales de la causa que estaba marcando la sociedad protectora para mejorar la situación de los animales. Tenemos que mencionar todos estos lugares, y él lo creyera, porque allí siempre estuvieron de por medio los animales, hasta llegar a los años 60, cuando después de haber pasado por muchos lugares como la Plaza de Orocue, la Plaza de Guayaquil, la parte del Manjurrio, el Callejón del Manjurrio, en la parte baja de Tenche, y tener aquí la plaza de mercado de la calle Colombia y ser pasada en los años 60 a lo que se llama el barrio Caribe. Esta imagen nos muestra el poco desarrollo habitacional que tenía Medellín. No hay edificios en la altura. Esto es lo que ahora llamamos la central de faenado de las empresas varias municipales, donde está el matadero y el mercado de ganado, el ganado mayor de la ciudad de Medellín. Ya son los años 60 cuando empiezan a cambiar completamente las circunstancias, no solamente de marginamiento de la protectora, sino de la aparición de otras demandas que no había ninguna dependencia de carácter oficial que se hiciera cargo de ellas. Será el tema de próximos videos.